Bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Además, vamos a agradecer a WD Studio por brindarnos el lugar y además los equipos. Realmente estamos muy agradecidos. Les vamos a pedir además que visiten chequeatuvoto.chequeabolivia.bo. Ahí van a poder encontrar una guía de preguntas para que los ayuden a votar informadamente y lleguen a votar de manera consciente. Van a encontrar además información acerca de los propios candidatos, de los planes de gobiernos e incluso un análisis que hemos hecho con algunos expertos que sirve para que ustedes puedan igual profundizar y que tengan realmente el derecho de votar por sí mismos. Entonces, muchísimas gracias. Vayan y visiten la página. Hoy día vamos a hablar del Bicentenario y las elecciones y me acompañan Aaron Justiniano y José Hugo Antelo. Entonces, les voy a pedir a ambos que se presenten, por favor. Buenas, un gusto. Gracias, Gabriel, por la invitación. Mi nombre es Aaron Justiniano y bueno, feliz de poder estar acá. Buen día, Gabriel, y buen día a todo el equipo de Presente. Mi nombre es José Hugo Antelo, soy abogado, tengo 25 años y es obviamente un gusto y un placer estar acá. Súper. Voy a ir entonces con la primera pregunta, que creo que es importante ya que estamos hablando del Bicentenario de las elecciones. Entonces, ¿qué significa para ustedes haber vivido un bicentenario, 200 años de independencia de Bolivia, en medio de un proceso electoral que es tan importante como el que vamos a vivir ahora el 17 de agosto? Tal vez podamos empezar contigo, José Hugo. Claro, a mí me parece algo, es un hecho fundamental, un hecho muy importante y drástico también, porque entramos al Bicentenario en un año electoral y además con una crisis económica que cada día es más fuerte y que seguramente con el paso de los siguientes semanas, meses y probablemente años se vaya profundizando, ¿no? Entonces creo que el hecho de que justamente haya tocado el Bicentenario en este contexto, en esta coyuntura económica, es un llamado de atención a toda la ciudadanía para que construyamos un mejor país para todos, porque siento que a lo largo de estos 200 años y uno de los grandes problemas que ha tenido Bolivia es que ha ido muchas veces cada uno por su lado, ¿no? A veces cada región por su lado o cada sector de la sociedad por su lado. Creo que puede ser un buen momento, un llamado de atención para que se construya país. ¿Tú, Aaron? Yo creo que estamos llegando al Bicentenario, estamos ya en el Bicentenario con una crisis bien complicada en materia de institucionalidad. Creo igual el decaimiento, la ruptura de este Estado plurinacional con yo digo experimento, digamos, ¿no? Que ya va 20 años, digamos, dentro de este país. Y bueno, creo que también la responsabilidad ahorita que nos toca como generación bicentenario, vos mencionabas, digamos, ¿no? O nosotros la juventud ahorita, es replantearnos realmente si queremos seguir con ese modelo, ¿no? Que nos tiene hoy por hoy como nos tiene, o si queremos darle la vuelta, retomar valores más republicanos y encarar este bicentenario, del bicentenario en adelante, digamos, con una perspectiva más republicana, ¿no? ¿Han podido celebrar el bicentenario o ustedes creen que se ha visto completamente opacado por este proceso electoral? Yo creo que lamentablemente sí se ha visto un poco opacado. Creo que sí habría que haberlo celebrado más, ¿no? Porque es un momento histórico, ¿no? Si bien no hubo un suceso como tal este 6 de agosto que pasó, sí se conmemora 200 años de un hecho histórico. Entonces creo que se le debió tomar más relevancia y además ir pensando ya en el tricentenario, ¿no? Total. Sí, no, para mí también. Creo que, como decía el Aaron, y bueno, yo repetía, creo que nosotros somos la generación del Bicentenario. Creo que somos una nueva generación, una nueva manera de hacer política, de hacer activismo, que ahora es muy de nuestra generación hacer activismo. Antes entrabas a hacer partido político de una. Entonces, me parece que somos una nueva generación, una nueva manera de hacer las cosas. Para mí era muy importante el Bicentenario y me da mucha pena realmente que no hayamos podido vivir un Bicentenario como podíamos vivirlo. Tal vez en paz, no en medio de un proceso electoral donde haya y se estén sacando la mugre todos. Me hubiera gustado que sea diferente, la verdad. Tal vez un año antes, un año después, pero sí, me hubiera gustado que sea diferente. Ahora les aviso, acaba de llegar nuestro tercer invitado, es Daniel Flores. Él es internacionalista y además es candidato por Alianza Popular. Entonces voy a bienvenir a Daniel Flores. Tal vez tú te puedes presentar un poquito y vamos a responder la misma pregunta. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo especial a toda la audiencia de Presente. Un saludo especial aquí para
los compañeros que nos están, ¿no?, acompañando en la mesa. Y nada, aquí en esta oportunidad como candidato a senador suplente por Alianza Popular. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Y bueno, nada, listo para poder responder lo que gusten, ¿no? Buenísimo. Para ti, ¿qué significa haber vivido los 200 años de independencia de Bolivia en medio de un contexto electoral tan fuerte como el que estamos viviendo? Bueno, sin lugar a dudas es un momento de cambio político en Bolivia, desde todo punto de vista. Es un momento de cambio político en el sentido de que hemos visto que por lo menos las instituciones y los resultados económicos que hemos tenido en los últimos 25 años hoy están en entredicho. Eso ha abierto una serie de posibilidades, no solamente en el campo político, ¿no?, sino también en el campo partidario. Hoy hay diversas ofertas electorales que expresan gran parte del descontento de la población, y el instrumento político que era el MAS-IPCP, que era un instrumento político que ganaba las elecciones en el pasado sin ningún problema, hoy está teniendo muchísimas dificultades para tener cohesión interna. Entonces es un bicentenario que en esos términos hace 5 o 10 años nadie se lo hubiera imaginado así. Y eso, más allá de lo que pueda significar la política, los partidos, los actores políticos, lo que he notado en este contexto electoral de bicentenario es la emergencia de diversos liderazgos, principalmente jóvenes, en varios partidos políticos, no solamente en lo que nosotros representamos como Alianza Popular, sino también en las otras alianzas, ¿no?, en Unidad, en Libre. Yo pienso que eso es algo positivo. Es una renovación generacional que le hace bien a la política, pero que también debería estar acompañada de renovación programática, ¿no? Correcto. Eso para mí es fundamental. Ahora, obviamente, ser candidato ya es una elección importante de cara a tu futuro, que está involucrado dentro de lo que pase en estas elecciones. Para ustedes dos, José Hugo y Aaron, no sé si ustedes tienen alguna decisión importante que esté ligada al resultado de estas elecciones. A mí me pasaba, digamos, y he escuchado muchos como que dependiendo del resultado de estas elecciones me quedo o me voy. No sé si a ustedes les pasa o qué significa para ustedes estas elecciones de 2025. No sé, o sea, quizás no necesariamente personalmente, pero sí muchas personas dentro del círculo, ¿no?, que están en esa disyuntiva de me quedo o me voy. Sí, no sé vos. La verdad que yo tengo una decisión muy personal que es pase lo que pase, yo me quedo y voy a seguir toda mi vida acá porque quiero construir país. Sin embargo, dentro de mi círculo he visto bastante personas, bastantes amistades que sí tienen en mente, tipo, ok, vuelve a ganar el MAS en cualquiera de sus vertientes y me voy. Y totalmente entendible porque venimos de 20 años de destrucción del país, entonces hay gente que quiere salir adelante, entiendo, pero sin embargo me duele esa decisión, ¿no? Entonces es algo que está pasando que es muy recurrente, este comentario, este pensamiento, sobre todo en los jóvenes, porque es lo único que han conocido muchos de ellos, ¿no? Totalmente. Entonces un solo gobierno, entonces creo que eso puede ser un poco desgastante, sea de izquierda o sea de derecha, que haya un solo gobierno siempre, que solo hubieras conocido un solo gobierno puede ser un poco desgastante. Sobre todo ahora con que un modelo, bueno, no agotado porque en ningún momento sirvió, pero sí fracasado, que ha hecho tanto daño, totalmente entendible, pero bueno, esperemos que estas amistades que comentamos que sí se pueden ir, ojalá no lo hagan, pero que sea porque se dio una buena victoria en las elecciones. Súper. Ahora llevamos un poquito más a materia. En su discurso, Luis Arce decía que el proceso de cambio no terminaba aquí. Daniel, ¿tú crees que vamos a vivir la continuidad del proceso de cambio a partir de estas elecciones en adelante? ¿Crees que es inevitable que el proceso de cambio siga avanzando o estas elecciones van a determinar su cierre? El proceso de cambio nosotros lo entendemos como la construcción del Estado plurinacional, en el sentido de, primero desde lo político, mayor democratización, mayor incorporación, especialmente en este tema de la construcción de la plurinacionalidad. Desde el punto de vista económico, fundamentalmente la redistribución de la riqueza, el control del Estado sobre los sectores estratégicos de la economía, que ese excedente que se genera en el Estado, que se genera de parte del Estado, pueda servir y pueda ayudar a la población, especialmente la más vulnerable.
Entonces, yo he notado algo en los discursos políticos de esta elección. Perdón, Sergio, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono? ¿Aquí está bien? Ahí está mejor, ¿no? Sí. Súper. Ya. Lo que yo he notado en esta elección es que los discursos, no solamente de nuestro lado, sino también de Samuel, de Tuto, de otros candidatos, han sido discursos sumamente atenuados, porque al final la discursividad política que tenemos en el país sigue siendo relativamente progresista, ¿no? Tú lo tienes a Tuto Quiroga defendiendo el control del Estado sobre los recursos naturales, lo tienes a Samuel Doria Medina defendiendo, por ejemplo, la capacidad redistribuidora de los estados mediante los bonos sociales, ¿no? Fundamentalmente en el tema de un estado redistribuidor. Entonces, la discursividad política, si tú la comparas, por ejemplo, con la elección del 2023 en Argentina, ha sido una discursividad donde, en el fondo, todos plantean seguir teniendo un estado redistribuidor, seguir teniendo un estado que garantice el marco del ejercicio de plurinacionalidad, solo que unos con críticas más audaces y otros, digamos, con críticas más atenuadas. En nuestro caso, nosotros planteamos continuidad en ese proceso, entendiendo que se han cometido terribles errores de gestión en este último periodo. Entonces, si se trata de eso, si nosotros entendemos el Estado plurinacional como ese proceso, justamente el proceso de cambio, creo que ahí el cambio político es irreversible. Entiendo. Es irreversible en ese aspecto. ¿Tú, Aaron, qué dices? La pregunta, ¿no? Sí. Si crees que el proceso de cambio iba a continuar o si estas elecciones determinan su cierre. Yo creo que depende mucho del resultado de las elecciones y más allá del resultado de la gestión que entre, ¿no? Porque, ok, ahorita las encuestas las lideran dos partidos de oposición, digamos, pero no solamente se trata de agarrar y ganarlas y cambiar actores políticos, sino cambiar el modelo, ¿no? Entonces, es en la medida en la que este cambio de modelo o esta nueva propuesta por parte de los nuevos actores políticos, que en este caso ponerle sea Tuto el ganador o sea Samuel, es en su ejecución que se va a medir si la gente va a apostar, digamos, o la ciudadanía, digamos, por cambiar el modelo y preferir este otro, digamos, ¿no? Que es el que vayan a agarrar y ejecutar, digamos, ¿no? Entonces a mí me preocupan dos cosas en ese sentido. Ponerle una vez a Suma, si es que gana. Yo estoy dándolo por sentado, quizás no. Primera instancia, gobernabilidad dentro del Parlamento. Uh-huh. Y por otra parte ya llevar a cabo las políticas públicas dentro del Ejecutivo, ¿no? Entonces, la capacidad de agarrar y ejecutar lo que vienen a ser siendo estas políticas públicas, parte de ministros, presidente, etcétera, medir los resultados, digamos, ¿no? Y cómo se vaya a dar. Yo creo que va a definir mucho ese factor, digamos, ¿no? Para ver si... Bueno, y por el resto, si el proceso de cambio va a seguir o no, lógicamente va a ser una lucha eterna porque en eso se basa la izquierda, ¿no? Es esta idea de la revolución permanente, digamos, ¿no? Entonces, no me sorprendería que el tipo diga eso, digamos, ¿no? Yeah. Sí. ¿De José Hugo? Yo creo que es el inicio. Yo creo que no es algo que se va a cortar así de manera tajante. Sin embargo, sí se va a dar cuando a lo largo de la siguiente gestión, es decir, 2025-2030, termine de profundizarse la crisis económica a la cual el modelo económico comunitario, productivo, social, etcétera, 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 termine de dar su quiebre y termine de perjudicar y destruir la economía de las familias bolivianas. A partir de ese momento es cuando se va a dar un retorno a los valores, que ya se ha iniciado un proceso, así lo veo, pero donde se va a dar un retorno a los valores republicanos y dar un viraje que la verdad que no siempre se profundizó en Bolivia, pero dar un viraje hacia las ideas de libre mercado, de liberalismo económico a partir de la profundización de los cambios económicos, ¿no? Porque yo creo que las revoluciones, la mayoría de las revoluciones, pero más que nada no armadas, sino de pensamiento y de cómo estructuran sus pensamientos y sus valores de las sociedades a partir de muchas crisis económicas. Ahorita estamos empezando la crisis, entonces seguramente se va a profundizar y ahí sí se va a dar un viraje profundo hacia las ideas exitosas, que son el libre mercado, el liberalismo económico y la libre empresa. Yo también creo que digamos, esto de los últimos 20 años, el proceso de cambio y demás, ha tenido muchos errores. Sin embargo, yo creo que algunas cosas son irreversibles, como el tema de la inclusión social y como también mencionaba Daniel, creo que sigue una lógica en la que Bolivia
de la que Bolivia siempre ha sido parte, un cierto progresismo latinoamericano que nos ha acompañado siempre, a pesar de las dictaduras, y creo que estos años se suman a eso, a pesar de habernos insertado aún al mundo en los 80s, 90s, lo hemos dejado un poco ahora en los 2000s, pero creo que de todas maneras es algo que nos va a acompañar. Entonces me parece que si bien son ciclos, ¿no? Al final, entonces tenemos 20 años, son casi exactamente 20 años. Ahora vamos a entrar a un ciclo en el que el proceso de cambio se va a ver modificado, yo creo, pero creo que su efecto sí va a ser duradero. Daniel, han habido propuestas en las que se plantea modificar completamente las bases que había planteado el MAS en su momento, el 2006. Volver a una cierta política como la de la época neoliberal, con ciertos mecanismos tanto económicos como políticos. Incluso se ha mencionado, algunos analistas decían, vamos a volver a la democracia pactada. ¿Qué significa para ti ese tipo de propuestas, y podría ser esa la solución para esta crisis económica que obviamente ha sido impulsada por medidas dentro del gobierno del movimiento al socialismo? No, hay dos tipos de cambio, ¿no? En la ciencia política siempre existe la disyuntiva entre el cambio revolucionario y el cambio reformista. Todos hoy apuntan a un cambio reformista. Entonces, ese cambio reformista tiene generalmente dos variantes. Un cambio político, que eso se da en el marco de una democracia, ¿no?, relativamente competitiva, y un cambio institucional, que es un proceso en donde se constituye una nueva forma de poder político, ya sea mediante una asamblea constituyente o un consenso mucho más general y mucho más amplio del que pueden dar unas elecciones. Entonces, en ese contexto, no vemos que exista una asamblea constituyente en los próximos años. Sí vemos que existen muchísimos deseos e iniciativas para reformar la constitución política, ¿no?, desde un campo legalmente institucional, que sería la propia Asamblea Legislativa. Entonces, esa discusión muchos la han planteado para la próxima gestión, pues hay diversas vertientes que buscan modificar o aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el régimen autonómico, ¿no? ¿Cómo podríamos profundizar este régimen autonómico? No solamente con instancias subnacionales, sino también con instancias originarios campesinas, ¿cómo se podría profundizar o acelerar ese proceso? Segundo, ¿qué va a pasar con la reelección? Hay sentencias constitucionales, pero como un marco político institucional, eso todavía no está claro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar para asambleístas, gobernadores, alcaldes? Eso es algo que, sin lugar a dudas, amerita una discusión de índole constitucional. Tercero, ¿qué va a pasar con el régimen económico, ¿no? Algo en lo que todos coinciden es que el régimen de inversiones debería modificarse algunos aspectos de la forma de administración del Estado, de sus recursos estratégicos, principalmente. Igual en abrir Bolivia al mundo, ¿no?, y aceptar inversión extranjera. Incluso Alianza Popular, ¿no? Sí, mira, para nosotros la cuenta más importante es la cuenta corriente, ¿no?, de la balanza de pagos, que mide cuánto de divisa entra al país y cuánto sale. Si entran divisas por inversión, bienvenido. Entonces, en eso creo que todos coincidimos. Deberíamos tener un régimen que pueda priorizar inversión y que pueda permitir una administración sostenible, equilibrada, duradera. Súper. José Hugo, la pregunta era si tú crees, o sea, que muchas de las propuestas piensan retornar al modelo neoliberal. Si tú crees que abrir nuevamente, aceptar inversión extranjera es más o menos la solución, es la salida de esta crisis. Claro, sí, y de hecho comparto el análisis hasta cierto punto con Daniel. Ahorita hay una tendencia más reformista que revolucionaria, o sea, se pretenden introducir ciertos cambios poco a poco. Yo no estoy de acuerdo con ello, sin embargo, sí es la tendencia actualmente en las diferentes fuerzas políticas. Y creo que de cierta forma es una victoria de la realidad el que incluso los frentes de izquierda en sus diferentes variantes ya están queriendo implementar algunas reformas pro mercado o pro apertura de inversión extranjera. Creo que esa es una victoria de
de la realidad, es decir, de la libertad económica. Y sí creo que se va a dar un retorno, pero sin embargo no soy muy optimista al respecto, porque si bien yo me defino como liberal, no considero que en la siguiente gestión 2025-2030 entre quien entre, ¿no? Porque depende de los primeros en las encuestas, o Samuel, o Tuto, puede ser también Andrónico, etcétera, etcétera. No creo que se den las reformas necesarias para que Bolivia pueda mejorar la situación económica, ni siquiera la balanza de pago, ¿no? Entonces yo creo que muchos recurren solamente, por ejemplo, a cuestiones como el Fondo Monetario Internacional o algún otro préstamo internacional que creo que en realidad puede llegar a salvaguardar un poco la economía durante un tiempo, pero eso no es una cura, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, creo que las propuestas son muy timoratas al respecto. Creo que hay que profundizar bastante más hay que hacer un cambio profundo en el sistema económico boliviano. Y justamente como decía Daniel, hay algunas iniciativas de reforma de la Constitución. No existen reformas, propuestas para ir a una asamblea constituyente, lo cual yo considero que es fundamental porque el eje y la base de los problemas económicos en Bolivia también se encuentra en la Constitución, como por ejemplo el mismo modelo económico comunitario y productivo que se encuentra en la Constitución y también las limitaciones que da la función económica social que ha generado mucho daño, ¿no? Entonces yo creo que a partir de cambios revolucionarios en la matriz económica y además un cambio en la Constitución política del Estado es que se va a poder realizar un cambio. Sí veo una cierta tendencia, pero yo creo que es muy timorato todavía porque existe un discurso bastante instalado sobre justicia social y demás. Claro. Ya, o sea, no le tienes mucha fe entonces al siguiente gobierno. No, y ves un gobierno de transición. Este u otro, digamos, claro. ¿no? Claro. Y ves un gobierno de transición, netamente, digamos, que tengan que sostener el país. Sí, que va a tratar, y hay que ver cómo lo sostiene, ¿no? Porque yo no quito la posibilidad de que, por ejemplo, pónganle entre Tuto, Samuel, que son los que están primero en las encuestas, que tengan un gobierno muy malo, que puede ser posible, y que eso suponga un retorno del movimiento del socialismo en 2030, que creo que eso es a lo que apunta la izquierda, ¿no? Y bueno, si lo logran llevar más o menos a cabo bien, puede continuarse por ese camino, ¿no? Claro. Ahora, Daniel hablaba de un contexto de diálogo en el que realmente se puedan hacer este tipo de reformas, y vos, Aaron, hablabas de una asamblea dividida en la que va a ser complicado hacer eso. Entonces, ¿cómo reformas o cómo propuestas pueden verse truncadas o si no pueden avanzar en esta siguiente legislación, ¿no? O sea, ¿cómo sostener este país durante un gobierno, ya sea de transición o un gobierno? Te respondo a lo último. Quiero Sí, dale. La primera pregunta que les hiciste a yo también. A ver, yo creo que hay un avance cultural en el sentido de que la gente o el electorado está pidiendo reformas de carácter que eran más apegadas al liberalismo, digamos, ¿no? Y tenés actores políticos de izquierda como Eduardo del Castillo, digamos, hablando de achicar el Estado y de reducir de 20 ministerios a 12, ¿no? Cosa que yo personalmente no creo, digamos, más el que anda siendo del ala arcista, digamos, ¿no? Que para mí Arce, lejos de ser socialista, es más cercano a un comunista por el hecho de la imposición, digamos, de parte de la ideología, mediante el Estado, la fuerza sobre la gente. Entonces, siento que hay un avance en ese sentido, pero por otra parte creo que también los actores políticos actualmente no están animándose, digamos, a ser más radicales o tirar más para la derecha o liberalismo, digamos, ¿no? Por el mero hecho de que también tenemos esta narrativa o tenemos este chip dentro de la cabeza de muchos bolivianos, digamos, ¿no? De que no se tienen que tocar los recursos naturales, no tenés que vender a la patria, etc., digamos, ¿no? Pero creo que es un avance. Con respecto a llevar a cabo, digamos, la gobernabilidad o que el próximo gobierno tenga gobernabilidad dentro del Parlamento, yo creo que va a depender netamente de la capacidad que tengan, digamos, ¿no? Para dialogar, para consensuar dentro del órgano legislativo. Y eso, ¿no? Creo que estamos bien en el sentido de que, a ver, ahorita haya segunda vuelta, considerando las encuestas, digamos, ¿no? O quienes están de primero, el Parlamento va a tener una fuerza opositora bastante sólida, digamos, ¿no? Entonces eso me deja un poco tranquilo. La tienen relativamente fácil, digamos, si se quiere. Aunque, bueno, no se puede complicar, digamos, igual, digamos, ¿no? Es muy fácil
cagarla, digamos, Claro, ¿no? total. Y lo han demostrado, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso. Súper. Daniel, bueno, estás candidateando por un puesto en el legislativo. Sí. Y el Alianza Popular, su eslogan es vamos a dialogar, ¿no? Sí. Entonces me imagino que están bastante abiertos a aquello. Pero esa no es la pregunta. Más allá de eso, en los últimos 20 años, creo que están recogiendo varias de las cosas que había hecho el gobierno del Evo, no tanto de Arce, creo que se han desprendido también mucho de ese gobierno, como el evismo. Entonces, ¿tú qué rescatas de ese periodo en el que la izquierda popular ha gobernado el país durante 14 años, hasta el 2019? Yo he escuchado varias veces, ¿no?, en las que dices que las cosas se han hecho bien y que ha habido incluso inversión y todo ha sido muy bueno. ¿Qué van a plantear de ese entonces para esta nueva gestión? ¿Qué se hizo de positivo o qué se plantea para la gestión? ¿Qué se hizo de positivo y rescatan para la nueva gestión o ustedes están planteando algo completamente nuevo? Mira, para mí la experiencia de la nacionalización de hidrocarburos demostró de que se puede hacer desde el Estado mediante el control del excedente, mediante el control de los recursos que genera ese sector en específico, políticas de Estado, ¿no? Entonces, para mí la nacionalización fue algo exitoso en ese momento. Hoy, obviamente, incluso las condiciones del mercado de hidrocarburos a nivel internacional han cambiado. Tienes explotación no convencional, un montón de cosas que han hecho que hoy en ese momento esa medida la tengas que revisar, ¿no? Entonces, si tú mantienes el principio fundamental, para nosotros el principio fundamental es el Estado tiene que garantizar el retorno del excedente económico que se genera en esos sectores para, mediante esos recursos, hacer política social, hacer política de inversión. Nosotros vamos a tener resultados como lo hemos tenido estos años. Hay muchísimos estudios, por ejemplo, de la CEPAL, que dicen un Estado en Bolivia que construye hospitales, carreteras, que construye centros de educación, es un Estado que genera mucha más actividad económica que poniendo ese mismo dinero en empleados públicos, en actividades, digamos, propias a una administración estatal. Entonces, para nosotros, en este momento, la disyuntiva no es achicar o reducir, aumentar el Estado. Nosotros lo que planteamos es reestructuración fiscal. Tenemos que cada dinero que genera el Estado, a partir de estos sectores estratégicos que planeamos reimpulsarlos, pueda ir a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Si tú tienes un Estado que construye carreteras, que tiene la capacidad de dar servicios públicos de calidad, no solamente salud y educación, sino también agua, que de un entorno crediticio más o menos favorable para las personas que deseen emprender, que tengan actividades comerciales, que tengan actividades productivas, eso para nosotros va a traer muchísimo rédito económico, ¿no? Eso en general. Ahora, eso ha desembocado también en muchos y verificados también hechos de corrupción, ¿no? Entonces creo que ha sido algo que también ha sido sostenido en el tiempo durante el gobierno del movimiento del socialismo. José Hugo, ¿qué opinas, digamos, de esta propuesta para adelante? Mantener el tema de la redistribución de excedentes, más que nada, ¿no? Que como principio lo plantean para el siguiente gobierno. Yo creo que eso es un error fundamental que va a seguir ahuyentando la inversión. Como un ejemplo, en el sector hidrocarburífero, se dio la nacionalización 2005-2006 y bueno, la verdad que eso espantó la inversión en el sector hidrocarburífero, en el sector energético. Me ha tocado conversar al respecto con gerentes de diferentes petroleras que han disminuido sus operaciones de enormes campos petroleros, grandes oficinas a una oficina de 2x2 porque no pueden mantener más. ¿Por qué? Porque obviamente un impuesto del 84% no es muy atractivo para ninguna empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio radical en esa cuestión. Yo creo que los recursos naturales... aquí hay un candado muy importante que es la Constitución, ¿no? Entonces creo que ahí se tienen que dar reformas constitucionales o en todo caso una nueva Constitución. Sin embargo, yo creo que la cuestión de los recursos naturales no debería ser parte del Estado, sino que en realidad debería abrirse la posibilidad de que diferentes empresas nacionales o extranjeras puedan llegar a invertir en esas. ¿Para qué? Para que Bolivia pueda... con esos recursos que se exploten, porque de nada nos sirve el discurso de la madre tierra
si en realidad no hay ningún provecho para el ciudadano, ¿no? Entonces esos recursos deben explotarse e ir en favor de los bolsillos de los ciudadanos. Y obviamente debe hacerse siempre en un marco en el que se proteja de que la inversión también se quede acá, ¿no? Uh-huh. Es decir, obviamente si bien una empresa quiere llevarse sus utilidades al extranjero, pero por supuesto, porque esa es la verdadera libertad, ¿no? Pero siempre y cuando se pueda promover, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico de la región en la que se está explotando. Súper. Tú, Aaron, ¿qué dices de esa visión? Yo estoy totalmente en contra, ¿no? Esta gente se ha tirado la plata 20 años y ya está de buen tamaño, hay que cambiar el modelo. O sea, ok, está bien, digamos, que vos querrás agarrar y que reformar el Estado desde adentro o mediante la administración, en cierta medida, pero, a ver, ahorita estamos o sea, literalmente el Tesoro General de la Nación está en un toco, ¿no? No tenemos plata, y para seguir en esas, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas, lógicamente hay que hacerlo bien. Yo creo que esa va a ser, en gran medida, ese va a ser en realidad el desafío del próximo gobierno, de llevar adelante, por ejemplo, privatizaciones de empresas públicas, ¿no? De una manera eficiente. Vos la cagás con una empresa privatizada, la narrativa del movimiento socialismo toma mucha fuerza. Entonces, en la medida en la que vos lo hagas bien, con mucho cuidado, midiéndola, claro, va a ser que esa medida va a ser aceptada, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una advertencia para quienes tomen el cargo, en caso de que sean de oposición. Y bueno, eso, ¿no? Yo creo que hay que dejar de gastar plata, hay que entrar en un periodo de autoridad y creo que estos próximos 5 años tienen que tomar eso en cuenta. A mí me parece que la época de redistribución se podía hacer lo que se estaba haciendo porque había mucha plata. Había mucha plata por el gas, ¿no? Y entonces se podía hacer eso, además de que habían estos hechos delictivos de corrupción y demás, aún alcanzaba para hacer obviamente hospitales y demás. Pero ahora, a pesar de que ya que pagues impuestos igual es una manera de redistribuir excedentes, no es de la manera en la que lo haces cuando tienes una renta del gas tan grande, ¿no? Entonces, para mí que llevar ese modelo a una siguiente gestión me parece que no es sostenible para empezar y puede incluso no ser realista, ¿no? Incluso llegaría a pensar que es nuevamente un discurso igual de populista que lo fue en el 2006 o en el 2010 con el tema del gasolinazo y demás, pero que esta vez no se puede traducir a una realidad. No sé si estarías de acuerdo, Daniel. No, absolutamente en desacuerdo. Primero porque para afrontar este tipo de discusiones nosotros deberíamos tener realmente por lo menos un consenso de qué es lo que realmente importa en la administración estatal y qué es lo que nos reflejan los números, ¿no? Para mí el gran error del MAS y el gran error de Evo Morales fue haber implementado un régimen cambiario que hacía que esa divisa que se generaba en hidrocarburos se vaya a importaciones, se vaya a pagar la fuga del sector privado, se vaya a financiar el déficit comercial y cambiario del sector privado. Ese para mí fue el gran error. Y si tú miras los números, el gasto en canchitas o lo que tú quieras, o incluso los porcentajes promediados o acumulados de corrupción, es el 2% en comparación a la cantidad de recursos que se fueron del país, que salieron del país, por este régimen cambiario que fue profundamente inflexible y que, consultando a las personas que lo implementaron, señalan, lo hicimos porque queríamos controlar la inflación. Y así fue. Tuviste casi 8 años con inflación planchada, nunca pasaste el 2%, y hoy esa realidad se ha acabado porque el Estado ya no puede sostener o financiar eso, ¿no? Entonces, sobre esa base, nosotros decimos, bueno, si tú tienes un Estado que, por ejemplo, prioriza la inversión por encima de otra cosa, mira, en Argentina tienes el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones. Eso, a pesar de eso, que es un régimen para mí prácticamente de colonización, en donde viene una multinacional, saca todo lo que quiere, se retira toda la divisa lo que quiere, para mí eso es un régimen colonial. A pesar de eso, Milei tiene menos inversión que Cristina. Mira eso. O sea, no se trata esto simplemente de
incentivar las inversiones o poner una ley que diga sí, invertir va a ser más fácil. No, hay también condiciones de la economía mundial que te juegan a favor o te juegan en contra. Objetivamente, el gobierno de Evo Morales tuvo mayor inversión en la gestión 2013, 2014, 2015 que los últimos 10 años de neoliberalismo. Objetivamente, esto es un dato, ¿no? Entonces, ¿En cantidad de dólares? en cantidad de dólares, 3.000 millones de dólares, solamente en 3 años, ¿no? Entonces, no es solamente el factor institucional de un país el que te juega a favor o te juega en contra, sino también son estas condiciones que son estructurales de un sistema, para mí, capitalista. En relación a los impuestos, y con esto cierro, sí. Para mí, mientras tengas un Estado que se financie con minería, con hidrocarburos, que pueda financiarse con parte de las utilidades que te genera el agro, con parte de lo que te generan estos sectores estratégicos, para mí, si el Estado se financia así, no deberías tener impuestos excesivos. Hasta Marx, basado en David Ricardo, decía, vamos al impuesto único. O sea, si tienes un Estado que se financia con todas estas cosas, ¿para qué vas a cobrarle impuestos a la población? Entonces, genera un sistema de impuestos progresivo que la paguen quienes realmente podrían pagarlo. Y a los demás, está bien, hacerles más fácil la vida. Pero mi punto central es este. Puedes tener un Estado que te abra la inversión a todo el mundo, que tenga superávit fiscal. Igual puedes tener depreciación cambiaria. Argentina tiene superávit fiscal hoy. Igual tiene depreciaciones cambiarias, ¿no? Entonces, hay varios factores a considerar, no solamente el unilateral. Una cosita. ¿En qué industrias habían sido esa inversión de 3.000 millones? Generalmente en hidrocarburos y minería. Aquí en Bolivia. 2013 al 2015. 2013, 2014, 2015. A ver. ¿Por qué? Porque era rentable esos años hacerlo. Después de 2016 tuviste un mercado internacional de hidrocarburos que era con los precios más altos. Claro, de ahí se volvió no rentable. No era rentable para nadie invertir en esos años en hidrocarburos. Después apareció la explotación no convencional. Estados Unidos de importador se convirtió en exportador. Y hoy tienes unos precios que juegan en condiciones totalmente diferentes a las que tenías en el 2005. Claro. Ahora, el tema del mismo modelo, ¿no? Extractivo. Eso creo que también es otro problema. Pero a ver, antes de pasar, no sé si ustedes tienen algo que decir de lo que decía Daniel. Lo último entonces que yo añadiría es sobre el Bicentenario. Les voy a pedir tal vez un mensaje, un cierre, igual en este contexto electoral. ¿Cuáles más o menos son sus deseos? ¿En qué Bolivia sueñan? ¿En qué Bolivia creen que podemos vivir? Y cuál es tal vez su mensaje para las nuevas generaciones que vienen. Entonces, tal vez puedes empezar, Aaron, y vamos así en orden. A ver, yo creo que ahorita la parte más complicada, más importante, digamos, o la que más me preocupa personalmente es desde la entrega del resultado de las elecciones hasta el cambio de mando. ¿Cómo es que el país va a sostenerse, ¿no? O sea, hoy por hoy el gobierno tiene una irrelevancia absurda. O sea, los tipos no hacen absolutamente nada. Luis Arce tiene que ver la manera de salir. Ahorita yo creo que debe estar capaz Daniel nos puede ilustrar ahí un poco en eso, en negociaciones con Andrónico para ver cómo salir, digamos, genuinamente, negociando con el Parlamento, con el poder que tiene Andrónico sobre la bancada. Y me preocupa mucho eso, ¿no? O sea, genuinamente. Es más como una preocupación instantánea, digamos, ¿no? De qué va a pasar después de las elecciones, el día siguiente de las elecciones. Porque estamos en un país quebrado y el gobierno actual no tiene miras de cambiar modelo, de aceptar sus errores, ¿no? Entonces, eso. Tiro eso. Sí. Dale, José Hugo. Bueno, como dije al inicio, 200 años y Bolivia es un país que está quebrado, que es un país que tiene presos políticos, ¿no? Entonces es un país que ahuyenta la inversión, que no es amigable para inversores ni de afuera ni internos, ¿no? Entonces es un país donde hay gente que tiene miedo de que en las elecciones, que son dentro de poco, se tengan que ir, tengan que tomar esa decisión. Entonces la verdad que es una pena la situación en la que se encuentra Bolivia, donde por una elección estás considerando irte del país, ¿no? Entonces
¿Qué Bolivia quiero yo? Quiero una Bolivia donde yo pueda invertir tranquilo, donde pueda trabajar tranquilo, donde pueda vivir tranquilo, ¿no? Donde pueda opinar libremente sin el miedo de irme preso. Un país que no tenga presos políticos, que tenga libertad económica y que, considerando las cuestiones históricas del país también, un país donde exista una auténtica y verdadera descentralización, ¿no? Donde cada región pueda tomar sus propias decisiones sobre diferentes aspectos en diferentes competencias. Y en definitiva, un país libre, ¿no? Porque Bolivia, durante los 200 años, no quiero decir en esta etapa sí, en esta etapa no, pero a lo largo de 200 años Bolivia ha sido un país quebrado y un país donde no existe libertad. Entonces hay que aspirar para que dentro de los siguientes 100 años, en el siguiente centenario que cumplamos, Bolivia sea un país próspero, un país exitoso y en definitiva un mejor país para todos. Súper, Daniel. Bolivia en este momento está en una situación de cambio político. En este bicentenario, para mí es importante no revivir las recetas del pasado, sino mirar hacia el futuro, ¿no? Eso es importante para la clase política en general, para el pueblo boliviano en general. Tuviste 20 años de modelo económico neoliberal, tenías los peores niveles de pobreza a nivel continental, peores niveles de desarrollo humano, infraestructura pública prácticamente inexistente. Y eso muchos como jóvenes también lo recordamos, ¿no? Por ejemplo, yo era bastante joven y mi madre de niño me machacaba todo el tiempo. Por culpa de Samuel no recibimos el subsidio que le dan a las madres que están en dificultades económicas, ¿no? Entonces, eso es importante volverlo a la memoria en este bicentenario, porque hay un país que ha sucedido en estos 200 años y es importante que recordemos este país. Entonces, como mensaje general, miremos hacia el futuro. A todas las personas que están mirando este podcast, miremos hacia el futuro, miremos hacia adelante, aprendamos a convivir, aprendamos a poder entablar un diálogo genuino como bolivianos y sobre todo tengamos la capacidad de construir un Estado que realmente beneficie a todos, no solamente a toda la población, sino también a todas las regiones. Súper. Quiero agradecerles a los tres. Para mí una Bolivia soñada es la Bolivia en la que haya realmente un diálogo real, en que no haya ningún tipo de imposición y en el que haya transparencia, ¿no? de información. Creo que es algo que ha faltado no solamente en los últimos 20 años, sino en casi todos los gobiernos en este país. Entonces, agradecerles, Aaron, José Hugo, también Daniel. Realmente ha sido una charla bonita. Creo que entre changos igual podemos construir país y hablar de cuál es el país que queremos. Gracias a todos por quedarse y nos vemos en la próxima.